Primero, los alérgicos me entenderán por qué en esta época nos quedamos un poco así, nos congestionamos. Y segundo, porque somos finalistas. Felicitaciones a los bosteros, ¿o no? Entonces hemos gritado mucho. Hay muchos contentos acá, otros no tanto, pero bueno, estamos. Bueno, hoy el Señor en la liturgia de la palabra nos pone frente a una imagen que es muy fuerte y muy común y usada, por así decirlo, en la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, que es la imagen de la viña. Una viña, como ustedes saben, la palabra nos resulta parecido, es un lugar donde hay uvas, parras de uva, un sembrado de uvas, ¿no? Un viñedo, que nosotros diríamos, bueno, seguramente para hacer vino, ¿no? Bueno, también tiene otros usos, pero al menos el uso más habitual, obviamente comer también las uvas que son riquísimas, pero el uso más habitual es producir vino con la uva, ¿no? Entonces, el vino es como un sinónimo de la alegría, la viña, perdón, es como un sinónimo de la alegría, es como un sinónimo de la vida, de la fecundidad. Entonces, para hablar de la presencia de Dios entre nosotros, el Señor habla de la viña. ¿Qué es la viña? Ya en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, la viña era la imagen del pueblo de Dios. Todos los que son parte del pueblo de Dios, ellos son la viña del Señor. Y nosotros hoy acá decimos lo mismo, solo que a ese pueblo del Señor le damos otro tipo de significado. Decimos ese pueblo del Señor, la iglesia, que no somos solo los que venimos a misa, los que estamos acá sentados, sino que afuera hay un montón que son parte de la viña del Señor. Afuera me refiero afuera de estas cuatro paredes, ¿no? Como ustedes saben, todos los bautizados a lo largo y a lo ancho del planeta son la iglesia, son la viña del Señor. Todos tienen algo para aportar a la iglesia y todos tienen algo para dar a los demás. Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo judío. En el Nuevo Testamento, esa viña hace referencia especialmente a este nuevo pueblo elegido por Dios, que es la iglesia, que somos todos los cristianos. Y entonces, fíjese que la parábola que utiliza el Señor en este texto que leímos recién, nos habla acerca de un hombre que posee una tierra y decide hacer allí una viña. Vaya a saber por qué, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que esta imagen, en esa parábola que el Señor usa, nos sirve muchísimo para ver que ese hombre es Dios, que la viña es su pueblo y que por lo tanto la viña está llamada a la fecundidad, está llamada a dar vida, está llamada a dar alegría de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros los cristianos estamos en este mundo como viña del Señor para dar fruto. Y los trabajadores somos precisamente nosotros. En este caso, como iglesia cristiana, como católicos, somos la viña del Señor y a la vez los trabajadores. Nosotros somos aquellos a los cuales el Señor le ha dicho, mira, dejo la viña, dejo la iglesia, cuídala, hacela dar fruto, hacela producir. Y fíjense que a veces esos frutos pueden ser bastante amargos, porque fíjense qué es lo que pasó. Cuando el Señor, el dueño de la viña, quiso percibir los frutos o quiso percibir la ganancia, lo único que obtuvo es agresión, discordia, odio y muerte. A sus servidores, luego a otro grupo de servidores y después a su propio hijo. Entonces, por más que tuviera algo de ganancia de esa viña, los frutos siempre iban a ser amargos, porque había muerte, destrucción y odio en el medio. Nosotros, sin llegar a esos extremos, también podemos trabajar en la viña y sin embargo dar frutos amargos. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando siendo conscientes de que somos iglesia, de que somos comunidad, trabajamos solamente para nosotros mismos, sin importarnos lo que le pasa al otro. La típica de yo no me meto en la vida de nadie, no hago mal a nadie, ¿no es cierto? ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Muchas veces, ¿no? Como si estuviéramos llamados a hacer un potus o una plantita cualquiera. Acá no hay ningún potus, pero bueno, estas plantas hermosas, ¿hacen mal a alguien? No, nos alegra su presencia, están hermosas, pero bueno, no podemos decir que hacen ni mal ni bien, están ahí, son adorno y un lindo adorno, pero no hacen ni mal ni bien. Bueno, a veces en nuestra vida cristiana terminamos siendo como estas plantitas o como potus o como cualquier otro adorno de la casa. Claro, no hacemos mal, pero la pregunta sería, ¿hacés bien? Entonces,
damos frutos amargos, agrios, cuando en vez de buscar el bien para los demás, nos quedamos contentos con no hacer el mal. Cuando trabajamos entonces para nosotros mismos, somos egoístas, no somos capaces de conmovernos con lo que le pasa al otro, entonces estamos dando frutos amargos, agrios. También damos frutos amargos y agrios cuando nos creemos nosotros los dueños de la verdad. A veces pasa, ¿no? En las familias pasa muchísimo, ¿no? Que siempre hay uno que dice, no, ¿por qué esto es así? Y nadie le puede decir nada a ese tío, a esa tía, a ese hermano, porque, guay, si le decís algo, se genera no sé cuánto. Bueno, pasa en las familias. Y en nuestras comunidades cristianas, que es como una gran familia, también a veces pasa. Alguno que levanta la voz y dice, no, porque esto tiene que ser así, de esta manera, diciendo que esa es la única manera que existe. Bueno, también de alguna manera ahí estamos dando frutos amargos. ¿Y por qué? Porque no somos capaces de escuchar al otro, de caminar juntos, aún en medio de las disidencias, aún en medio de ciertos conflictos. Un ejemplo muy claro de esta capacidad de caminar juntos y caminar aun cuando con el otro no pienso de la misma manera, sin querer imponer mi punto de vista sobre el de los demás o al revés, es el sínodo que estamos viviendo. En Roma, ya junto al Papa, chicos, porque los grandes más o menos ya saben, ¿no? Bueno, explico un poquitito. En Roma, el Papa, habitualmente desde hace ya varias décadas, ¿sí?, convoca cada 2 o 3 años a los obispos de representantes de todo el mundo. No es que van todos los obispos, van 2 o 3 de Latinoamérica, algunos de algunos países de Europa, otros. Y bueno, y se juntan con el Papa. ¿Y para qué? Para charlar, para debatir, para hacer cierto análisis y llegar a ciertas conclusiones sobre algunas realidades que afectan la vida de la Iglesia, que puede ser cuestiones desde cómo celebramos los sacramentos, por poner un ejemplo, hasta, no sé, nuestra relación con los jóvenes y con las familias. Por ejemplo, eso. Pero saben que hasta ahora, hasta ahora, los papas convocaban solamente obispos. Eso era el sínodo. Y además habían algunos otros que iban a observar, pero que no tenían la posibilidad de hablar, de dar su parecer, ni mucho menos de elegir, de votar, por así decirlo. Y el Papa Francisco convocó a un sínodo por primera vez en la historia, chicos, y grandes también por si no lo saben, por primera vez en la historia convocó a un sínodo en el cual no solamente hay obispos, sino también hay religiosos, religiosas y muchos laicos. Entre ellos hay 54 mujeres, de las cuales la gran mayoría son laicas y algunas religiosas. Y todos ellos con derecho a hablar y con derecho a votar. Es un acontecimiento único en el mundo, único en la historia de la Iglesia. Por primera vez, repito, en la historia, el Papa decide tomar decisiones dándole voz y voto no solo a hermanos obispos, como él, sino también a laicos, personas bautizadas que son parte de la Iglesia. Fíjense qué importante esto, ¿no? Yo no creo que a partir de sino todo va a cambiar ya el año que viene, porque terminará el año que viene, todo va a cambiar. Pero ya se abren las puertas o se deja abierta la posibilidad a que muchas cosas empiecen a cambiar en la Iglesia. Y eso es muy fuerte. Capaz que algunos de ustedes, chicos, ven los frutos de esto que estamos viviendo nosotros. No nos podemos dar el lujo de perder nuestra propia historia. No nos podemos dar el lujo de mirar para otro lado. Demos gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo. Además de nuestro sínodo diocesano de catequesis y evangelización hoy, el sínodo universal es una expresión hermosísima de cómo debe ser la Iglesia. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo hablando de la viña? Bueno, si de algo van a hablar los sinodales en Roma junto al Papa, es precisamente de la viña, de la Iglesia y de su relación con el mundo. Nos volvemos medio locos cuando nuestras preocupaciones dentro de la Iglesia o nuestros temas de conversaciones son simplemente, no sé, el mantel que ponemos en el altar, las flores que vamos a poner en tal acontecimiento, tal problema que una catequista tuvo con aquel muchacho de la liturgia,
por poner ejemplos, no es que estoy pensando en un problema. Es decir, cuando nosotros nos encerramos y pensamos solo en nosotros y en lo que a nosotros nos pasa y nuestra pequeña comunidad, nos enfermamos. Cuando nos ponemos a pensar en los que aún todavía no llegamos, o en los que son iglesia pero no forman parte de nuestras estructuras parroquiales, entonces abrimos la mente y podemos empezar a tener en el corazón un deseo de evangelización. Y en esas mesas de trabajo, en el sínodo, es muy impactante que a nosotros se nos pasa de largo, pero normalmente las mesas de trabajo antes, los grupos de trabajo, eran como si fuesen filas, se sentaban así. Y ahora las mesas de trabajo son mesas redondas. Y en las mesas redondas hay obispos, cardenales que son obispos también, hay religiosos, hay laicos y laicas, y todos con el mismo derecho a hablar y con el mismo derecho a elegir. Fíjense qué fuerte. Y en una misma mesa pueden confluir un obispo alemán que está en contra del sínodo, como es el cardenal Müller, y una teóloga española bastante controvertida en su tierra porque es considerada progresista, ¿no? Nosotros hoy acá en Latinoamérica diríamos más abierta, por así decirlo, en la misma mesa, con la misma voz y con el mismo derecho. Fíjese qué importante, ¿no? Entonces, tanto ese cardenal como esa teóloga tendrán que aprender a seguir caminando juntos aun cuando piensan totalmente distinto y capaz que después del sínodo también pensarán distintos. Pero hay algo que es mucho más grande que lo que nosotros pensamos y es la acción del Espíritu Santo. Él es el verdadero protagonista, Él es el verdadero trabajador de la viña. Cuando nosotros nos creemos los trabajadores de la viña, siempre arruinamos los frutos. Pero cuando dejamos que el Espíritu sea el protagonista y el trabajador de la viña del Señor, los frutos son abundantes y dulcísimos. Eso le tenemos que pedir fuertemente al Señor. Entonces, cuando hacemos lo contrario, queremos que todos pensemos lo mismo y entonces que imponer mi punto de vista, no estamos trabajando bien para la viña. Eso que está haciendo el Papa con los sinodales en Roma es un ejemplo de lo que debe ser la iglesia, de lo que debe ser la viña del Señor. Y por último, quiero decir simplemente un detalle. El dueño de la viña en la parábola no dice voy a ir, voy a sacarlos a todos y voy a cerrar la viña, chao viña. No, voy a ir, los voy a sacar a todos, voy a volver a plantar, voy a volver a hacer mi viña. Es decir, no dice me voy a dedicar a otros emprendimientos, no da vuelta a la cara. Ni siquiera, aunque le hayan matado a su propio hijo, ni siquiera eso es motivo para decir chau viña. A lo sumo será motivo para decir debemos buscar nuevas manos. Por eso, una y otra vez el Señor confía en nosotros. Una y otra vez el Señor nos pone a trabajar en su viña. Sin importar lo que haya pasado, nos podemos levantar, podemos pedir perdón, podemos volver a poner nuestras manos en las manos de Dios y trabajar verdaderamente en su viña para que los frutos sean abundantes y sean buenos frutos. Bueno, queridos hermanos, queridas familias, vamos a pedirle a Dios la gracia de dejar al Espíritu, que es el verdadero protagonista, trabajar en esta viña que es la iglesia y que siempre nos pongamos las pilas, que siempre nos pongamos las pilas para poder trabajar con el Señor, y eso significa trabajar por y con los hermanos, especialmente con los que más necesitan, con los más pobres y con los que parece que han perdido un poco la esperanza.